Romanos 13. El deber de un cristiano al gobierno. A. El cristiano y el gobierno. 1:1-2. La autoridad legítima del gobierno y la respuesta del cristiano. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. A. Sométase a las autoridades superiores. La conexión entre Romanos 12 y Romanos 13 es clara. Si el cristiano no debe buscar venganza personal, no le quita la autoridad del gobierno para castigar a los malhechores. B. Toda persona. Esto ciertamente incluye a los cristianos. Pablo simplemente dice que debemos someternos a las autoridades que gobiernan. Esto estaba en contraste con los grupos de judíos zelotes de aquellos tiempos quienes no reconocían a ningún rey, sino a Dios, y no pagaban impuestos a nadie sino solo a Dios. C. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Nos sometemos a las autoridades de gobierno porque son establecidas por Dios y cumplen un propósito en su plan. Y no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios establece a los líderes de una nación, pero no siempre para bendecir a la gente. A veces es para juzgar a la gente o para preparar a la nación para el juicio. 2. Recordamos que Pablo escribió esto durante el reinado del Imperio Romano. No era democracia ni amigo especial para los cristianos, pero aún así él veía su autoridad legítima. 3. Tu Salvador sufrió bajo Poncio Pilato, uno de los peores gobernadores que Judea haya tenido, y Pablo bajo Nerón, el peor emperador romano. Y ni nuestro Señor ni su apóstol negaron o injuriaron la autoridad. Newell. D. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Ya que los gobiernos tienen la autoridad de Dios, nosotros debemos obedecerlos, a menos que, por supuesto, nos ordenen hacer algo en contradicción con la ley de Dios. Entonces, se nos ordena obedecer a Dios antes que al hombre, como en Hechos 4:19. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Dios utiliza a las autoridades de gobierno como un control sobre los deseos y tendencias pecaminosas del hombre. El gobierno puede ser una herramienta efectiva para resistir los efectos de la caída del hombre. 2:3-4. El trabajo del gobierno: castigar y disuadir a los malhechores. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. La idea de Pablo es que los cristianos deberían ser los mejores ciudadanos de todos. Aunque son leales a Dios antes de ser leales al Estado, los cristianos son buenos ciudadanos debido a que son honestos, no le dan problemas al Estado, pagan sus impuestos y, más importante, oran por el Estado y los gobernantes. B. Es servidor de Dios. Pablo describe a los funcionarios del gobierno como servidores de Dios. Ellos tienen un ministerio en el plan y la administración de Dios, de la misma manera que los líderes de la Iglesia. Y, si los gobernantes del Estado son servidores de Dios, ministros, deben recordar que solo son siervos, y no dioses mismos. Sé vengador para castigar al que hace lo malo. Es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función en el plan de Dios de controlar las tendencias pecaminosas del hombre. Cuando un gobierno falla en hacer esto consistentemente, se abre al juicio y la corrección de Dios. D. Porque no en vano lleva la espada. La espada es una referencia a la pena capital. En el Imperio Romano, los criminales eran ejecutados al ser decapitados con la espada. La crucifixión estaba reservada para los peores criminales de las clases inferiores. Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, no duda de que el Estado tiene una autoridad legítima para ejecutar a criminales. 3:5-7. La responsabilidad del cristiano hacia el gobierno. Por lo cual es necesario estarle sujetos,
no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Debemos estar sujetos al gobierno, no solamente porque tememos el castigo, pero porque sabemos que es lo correcto de hacer ante Dios. Y, por causa de la conciencia, la obediencia del cristiano al Estado nunca es ciega, obedece con los ojos de la conciencia bien abiertos. B. Por esto pagáis también los tributos. Pagad a todos lo que debéis, también debemos pagar los impuestos que debemos, porque en un sentido apoyamos a la obra de Dios cuando lo hacemos. Y, por implicación, Romanos 13:6 también dice que los impuestos recaudados deben ser usados por el gobierno para realizar el trabajo de contener la maldad y mantener una sociedad en orden, no para enriquecer a las propias autoridades del gobierno. Se tributo, impuesto, respeto, honra. Debemos dar al Estado el dinero, el honor y la reverencia apropiada que se le debe al Estado, y todo esto al reservarnos nuestro derecho de darle a Dios lo que se debe solo a Dios. Mateo 22:21. D. A la luz de esto, ¿se justifica alguna vez la rebelión contra el gobierno? Si un ciudadano puede elegir entre dos gobiernos, es correcto que elija y promueva a aquel que sea más legítimo ante los ojos de Dios, aquel que mejor cumplirá con el propósito de Dios para el gobierno. Y, como parte de una democracia, entendemos que hay un sentido en el que nosotros somos el gobierno, y no debemos dudar en ayudar a gobernar nuestra democracia a través de nuestra participación en el proceso democrático. D. La obligación del cristiano a sus vecinos. 1. 8-10. La obligación a amar. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. A nivel personal, la única deuda que debemos cargar es la deuda de amarnos unos a otros. Esta es una obligación perpetua que tenemos ante Dios como entre nosotros. Y, algunos toman esto como una orden de nunca pedir prestado, pero Jesús permitió pedir prestado en pasajes como Mateo 5:42. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí, aunque las Escrituras nos recuerdan del peligro y las obligaciones de tomar prestado, Proverbios 22:7. 2. Podemos pagar nuestros tributos hasta terminar. Podemos dar respeto y honor donde lo debamos y no tener más obligación. Pero nunca podemos decir, he dado todo el amor que necesito dar. El amor es una obligación permanente, una deuda imposible de descargar. Morris. B. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo cita las palabras de Jesús registradas en Mateo 22:36-40. Este es uno de los dos mandamientos de los cuales depende toda la ley y los profetas. Y amarás a tu prójimo significa amar a las personas con las que te encuentras y tratas todos los días. Es fácil para nosotros amar en lo teórico y en lo abstracto, pero Dios demanda que amemos a personas reales. 2. Ningún hombre puede abarcar los extremos de la vida dibujando una línea a su alrededor en el suelo. Ningún hombre puede cumplir el llamado como cristiano buscando únicamente el bienestar de su esposa y familia solamente, ya que estos son solo un tipo de identidad más grande. Spurgeon. C. El cumplimiento de la ley es el amor. Es fácil hacer todas las cosas religiosas correctas, pero ser negligentes al amor. Nuestro amor es la verdadera medida de nuestra obediencia a Dios. 2. 11-14. La urgencia de amar y caminar con Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada, y se acerca el día. Debido a que conocemos el peligro de los tiempos y anticipamos el pronto regreso de Jesús, debemos ser más enérgicos y comprometidos a un caminar correcto con Dios en lugar de un caminar dormido con Dios. Y, qué importante es levantarnos del sueño. Podemos hacer muchas cosas cristianas y esencialmente estar dormidos para con Dios. A veces las personas hablan mientras duermen. A veces las personas escuchan cosas mientras duermen. A veces las personas caminan mientras duermen. A veces las personas cantan mientras duermen. A veces las personas piensan mientras duermen, lo llamamos soñar. 2. Debido a que uno puede hacer muchas cosas religiosas y todavía estar dormido para con Dios, es importante que cada cristiano se asegure que realmente están despiertos y activos en su vida ante Dios. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. La ilustración es de quitarse y ponerse la ropa. Cuando te vistes cada día, te vistes apropiadamente a lo que eres y a lo que planeas hacer. Por lo tanto, cada día, vestíos del Señor Jesucristo. Y debemos desechar antes de que podamos vestir. Los harapos del pecado deben ser desechados si nos ponemos la túnica de Cristo. Debe de desecharse el amor al pecado, debe haber una renuncia a las prácticas y los hábitos del pecado, o de otra manera un hombre no puede ser cristiano. Será un intento en vano tratar de vestirse de religión como algún tipo de delantal por encima de los antiguos pecados. Spurgeon. C. Las obras de las tinieblas, estas se caracterizan como glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidia. Estas no son apropiadas para los cristianos quienes han salido de la noche a la luz de Dios. Y la idea detrás de la palabra lascivias es el deseo de una cama prohibida. Describe a la persona que no valora la fidelidad y pureza sexual. 2. Lujurias en este pasaje tiene la idea de personas que han perdido la vergüenza. A ellos ya no les importa lo que la gente piense y hacen alarde de su pecado abiertamente, hasta con orgullo. Las armas de la luz, esto está relacionado con el mismo Señor Jesucristo. Cuando nos vestimos de Cristo, nos ponemos toda la armadura de Dios y estamos equipados para defender y atacar. Y el vestirnos de Cristo es una metáfora fuerte y vívida. Significa más de solamente vestirnos del carácter del Señor Jesucristo, pero significa que dejes al mismo Señor Jesucristo que sea la armadura que vistas. Morris. No proveáis para los deseos de la carne. La carne estará tan activa como le permitamos estar. Tenemos un trabajo por hacer para andar como de día, honestamente. No es como si Jesús lo hiciera por nosotros mientras nos relajamos, pero Él lo hace a través de nosotros mientras nos asociamos voluntaria y activamente con Él. Y Dios usó este pasaje para mostrarle a Agustín, el gran teólogo de la Iglesia primitiva, que él verdaderamente podía vivir la vida cristiana con el poder del Espíritu Santo, solamente tenía que hacerlo. Y nosotros también. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl